Hola, hola. Bueno, hoy vamos a ver en estas tutorías lo que es los problemas de buscar R, que serían pagos, tasas de porcentajes, que viene siendo JM, y o las cantidades de periodos, que vienen siendo N, ¿verdad? Y los símbolos principalmente este de N y JM, ¿verdad? Que N significa cantidad de periodos totales, R es el pago que se realiza y que viene siendo JM sobre M, y tenemos S y A, que es valor descontado. Ok, tenemos las anualidades simples ordinarias, las vencidas y las anualidades diferidas. Estas son las fórmulas de pagos, que básicamente se le da vuelta a la formulita, cambia el R con el A o el S y simplemente se sustituye. Ok, tenemos el primer ejemplo. Ok, tenemos que Carlos desea acumular dinero para emprender un negocio de 32 meses. Para lograrlo, planea ahorrar una cantidad fija de dinero al final de cada 2 meses, ok, depositándolo en una cuenta que ofrece una tasa del 12% anual bimensualmente. Ok, quiere tener 950,000 al final de los 32 meses. ¿Cuál debe ser el monto que debe depositar al final de cada bimestre? Ok, tenemos que quiere acumular 950,000 con una tasa del 12% bimestral durante 32 meses. Ocupamos saber cuántos pagos ocupa para en algún momento acumular 950,000 con esta tasa y este periodo. Ok, sustituimos la fórmula 950,000 por 12% sobre 6 sobre 1 más I. Entonces 1 más 12% sobre 6 elevado a N. 6 por 32 sobre 12 menos 1. Y esto me va a dar 834,43. Ok, él tiene que pagar 834,43 durante 32 meses para alcanzar este monto. Luego dice que Mariela adquirió hoy una deuda de 1.450.000 para invertir en un equipo para su emprendimiento. La entidad financiera le cobra una tasa de interés del 18% trimestralmente. Para cancelar la deuda, Mariela realiza pagos iguales al final de cada trimestre durante 4 años. ¿Cuánto debe pagar al final de cada trimestre para cancelar completamente la deuda? Vean que aquí me están hablando de deuda, entonces probablemente vaya a utilizar la formulita de R, pero con valor descontado o con deuda. Tenemos 1 menos 1 más I elevado a menos N. Muy similar, ¿verdad? Solo que la posición del 1 y del negativo del N cambia. Entonces tenemos que esta persona adquiere una deuda de tanto valor, con una tasa del 18% trimestralmente, entonces es 4 durante 4 años. Vamos a ver cuántos pagos ocupa hacer esta persona para pagar esta deuda durante 4 años con una tasa del 18% trimestral. O sea, durante 4 años, cada trimestre, pagar tanto montos para alcanzar esto. Entonces, si colocamos la formulita, 1.459.000 por y sobre todo esto, ¿verdad? Acá, que ya tenemos los datos, me va a dar 129.072,29. Entonces, esta persona tiene que pagar cada trimestre 129.072,29. Luego dice que Lucía desea ahorrar para realizar una maestría en el extranjero dentro de 3 años. Ella planea hacer depósitos iguales al inicio de cada 3 meses, ¿ok? Trimestralmente, en una cuenta que ofrece una tasa del 20% capitalizado trimestralmente. Quiere reunir un total de $800 al final de los 3 años. ¿Cuánto debe depositar al final de cada trimestre para alcanzar su meta? Ok, aquí sería al inicio de cada trimestre.
Entonces aquí hay que averiguar, vean que el problema nos tiene que indicar qué tipo de R vamos a buscar, si es inicio, final o diferido. Vean que aquí dice el inicio de cada trimestre va a realizar los depósitos. Entonces vamos a utilizar la anualidad anticipada o vencida, ¿verdad? Que sería este que está acá. Entonces tenemos un valor acumulado de $800, una tasa del 20%, un periodo trimestral durante 3 años. Vean que el mismo problema me indica al inicio de cada periodo, paga al inicio de cada mes, de cada trimestre o al final. Ahí yo me doy cuenta si es anualidad simple ordinaria, vencida o anticipada o bien la diferida. Entonces tenemos que esta persona tiene un valor acumulado de 800,000, una tasa del 20% sobre 4. Ok, abajo tenemos 1 más 20% sobre 4 elevado a 4 por 3, que sería 4 por los 3 años, menos 1 por 1 sobre 1 más 1 más 20% sobre 4. Entonces, esto me va a dar 47,87. Quiere decir que va a tener que hacer pagos de $47,87 durante 3 años cada trimestre para lograr $800 acumulados. ¿Cómo sé si el problema está bueno? Puedo agarrar la fórmula principal, la original, y pongo R sobre todos los datos, ¿verdad? 1 más I sobre I por 1 más I. Y si me da cerca de 800, no importa si un poquitito más, un poquitito menos, es porque probablemente el procedimiento esté bien. Probablemente dé un poquito más. Ok, luego tenemos que Andrés solicitó hoy un préstamo de $800 para remodelar su cafetería. Ok, la financiera le aplicó una tasa de interés del 16% mensualmente. Para cancelar su deuda, Andrés realiza pagos iguales al inicio de cada mes durante 5 años. ¿Cuánto debe pagar al inicio de cada mes para cancelar completamente el préstamo? Con esto, ¿verdad? Yo ya sé que es una anualidad anticipada o vencida, ¿verdad? Porque es al inicio de un periodo, al inicio de algo. Entonces ya sé que voy a utilizar esta fórmula de anualidades anticipadas, pero de R. Entonces tenemos los datos de $800, que es la deuda. Aquí dicen préstamo de $800, una tasa del 16% mensualmente durante 5 años. Ok, sustituyo la fórmula con los datos que corresponden. Y tenemos esto, 800, que es la deuda o el valor anticipado. Siempre que nos digan deuda o valor inicial, quiere decir que es una A. Luego tenemos I, que es 16% sobre 12, sobre 1 menos 1 más 16% sobre 12, elevado a menos 12% por 1 sobre 1 más 16% sobre 12. Y esto me va a dar un valor de 19,20. Entonces, esta persona va a pagar 19,20 cada mes durante 5 años para lograr cancelar esta deuda. Y luego tenemos que Andrés solicitó hoy un préstamo de 800 para remodelar su cafetería. Este que está aquí no. Vamos a cancelarlo. Y este sí. Sí, tenemos este problema que dice Paola y su esposo desean comprar una casa, por lo que tienen hoy una deuda de 7.156.000 28,97 con una entidad financiera. El préstamo tiene una tasa del 8% mensual y será cancelado mediante pagos mensuales iguales durante 5 años. Sin embargo, vean que aquí dice algo, sin embargo, el primer pago se realizará en el mes 6. ¿Cuál debe ser el valor de cada pago mensual para cancelar completamente la deuda? Ok, con solo ver, sin embargo, bueno, tenemos que es una deuda, ya sabemos que vamos a encontrar R, pero con A. Pero vean que aquí me dice, sin embargo, el primer pago se realizará 6 meses o en el mes 6 meses después.
¿Qué quiere decir esto? Que probablemente pasó mucho tiempo para realizar el primer pago. Entonces tenemos la deuda, 7.156.000, JM, que es 8%. Tenemos M, que es 12, y T, que sería 5 años. ¿Ok? Tenemos que al mes 6 se realiza el primer pago. ¿Ok? Tenemos M por T, entonces M12, T sería 6 sobre 12 porque son meses. Entonces tenemos un N de 6. Y esta persona probablemente pague o tenga que cancelar esto durante todo este periodo, o sea, durante 60 periodos o 60 pagos tenga que cancelar esto, que aquí es donde vamos a buscar R, que es lo que estamos buscando. Ya, X, ¿ok? Vean el truco de diferidos. El primer pago lo realizó en el mes 6, o sea, quiere decir que pasaron 6 periodos para realizar su primer pago y a partir de ahí, ¿verdad? Empezó a pagar un monto que no hemos averiguado durante 60 pagos o durante 5 años con pagos mensuales. Ok, ¿verdad que este no puede ser K porque K significa algo que no, hasta donde no se pagó? Aquí ya se pagó, entonces si yo me devuelvo un mes antes o a N le resto 1, en este caso K, 6 menos 1 me va a dar 5. Quiere decir que probablemente durante 5 periodos no se hizo nada. Entonces tenemos K que es 5 y ya podemos encontrar la formulita, nada más sustituyendo. Ok, tenemos que la deuda es de 7 millones por 8% sobre 12 sobre 1 menos 8% sobre 12 elevado a menos 12 por 5 por 1 sobre 1 más 8% sobre 12 elevado a 5. Y esto me va a dar un pago de 149.999,99. Quiere decir que se van a realizar pagos de casi 150.000 durante 5 años cada mes para lograr cancelar esta deuda. Y luego tenemos lo que es buscar JM, que son porcentajes. Ok, tenemos estos dos. Dice que Ávila desea ampliar su tienda y necesita reunir 800.000 para comprar un nuevo equipo y mercadería. Para alcanzar esta meta decide realizar depósitos mensuales iguales de 6.517,73 durante 5 años en una entidad financiera, efectuando cada depósito al inicio de cada mes. Al finalizar el plazo, logra reunir el monto deseado. Determine la tasa de interés anual mensualmente que aplica la entidad financiera. Verifique las anualidades más factibles. Ok, tenemos dos ejemplos. Al final de un periodo y al inicio de un periodo. Probablemente vamos a buscar JM con las dos fórmulas. Y se me fue esto. Ok, entonces tenemos al final del periodo y al inicio. Vamos a ver cuál es más factible o cuál tasa es menor. Entonces, tenemos, si es al final de un periodo, probablemente al final de un periodo signifique simple ordinario. Al inicio de un periodo, una anualidad anticipada. Entonces, tenemos un valor acumulado de 800.000, un pago de 6.500, un periodo mensual y un tiempo de 5 años. Ok, aquí tenemos la formulita de anualidad ordinaria. Entonces, pongo los 800.000, que es S, igual a R, por 1 más X sobre 12, elevado a 12 por 5 menos 1 sobre, en vez de JM, ¿verdad? Una X sobre 12. Ok, puedo darle, si en dado caso no me sale así, puedo mandarlo hacia acá.
y le voy a dar Shift Cal y eso me va a tirar un monto. Ese monto yo lo multiplico por 100 y eso me va a dar que esta tasa es 26,53. Quiere decir que va a tener una tasa de 26,53% para acumular este monto. Ok, luego tenemos al inicio de un periodo, ok, probablemente es la fórmula de anticipado. Ok, S 800.000, R los 6.500 por 1 más, en vez de la tasa, que lo que estoy buscando, pongo una X sobre 12 elevado a 12 por 5 menos 1 sobre, en vez de JM, una X sobre 12 y 1 más X sobre 12. Ok, ingreso esto a la calculadora, Shift Cal, y me va a tirar un resultado. Ese resultado que me tira inmediatamente lo multiplico por 100 y en teoría la tasa al inicio de un periodo es del 25,80%. Vean que no cambió mucho. No debería cambiar nada porque es muy mínimo los cambios que se hacen. Eso sí, ¿verdad? Esta al inicio de un periodo es más factible para esta persona. Ok, luego tenemos este problema que está acá. Dice que Ruth y Luana desean remodelar su pequeño taller de confección, por lo que solicitan un préstamo de 395.635,91 a una entidad financiera. Para cancelar la deuda, acuerdan realizar pagos semestrales de 50.000 durante 5 años. Si con esos pagos logran cancelar el préstamo, determine la tasa semestralmente que cobra la entidad financiera. Hay que verificar cuál es la anualidad más factible, si al inicio del periodo, si al final o un año después que se pague, que probablemente vean que es el diferido. Ok, vamos a sacar los datos. Tenemos 395.000, tenemos un pago de 25.000 o de 50.000 en realidad. Luego tenemos un periodo mensual y por último tenemos un tiempo de 5 años. Ok, aquí voy a cambiar. Sería M sería 2 y aquí sería 50.000. Entonces vamos a averiguar este que está acá. Entonces tenemos que la deuda serían 395.635. Vean que ahora estamos con deudas y no con valores acumulados o valores futuros. Igual al pago de 50.000 por 1 menos 1 más, en vez de JM, una X sobre el pago semestral, ya que aquí decía semestral, elevado a menos 2 por 5. ¿Y por qué esta fórmula? Porque estoy utilizando esta formulita. Porque vean que es al final de un periodo, entonces es una anualidad simple ordinaria. Igual, ¿verdad? Aquí si ustedes gustan, esto lo pasan aquí. Esto que está acá divide esto. Y esto, si yo le doy Shift Cal o lo ingreso a la calculadora o realizo despeje, me va a dar 9%. Entonces, al final del periodo va a haber un 9%. Luego tenemos al inicio del periodo. ¿Ok? Probablemente sea la formulita de anualidades anticipadas. ¿Ok? Esta es la formulita principal cuando hay una deuda. Entonces voy a sustituir los 3 millones, perdón, los 395.000 igual a los 50.000 por 1 menos 1 más X sobre 2 elevado a menos 2 por 5 sobre X sobre 2 por 1 más X sobre 2. ¿Por qué aquí hay X? Porque estoy buscando JM, ¿verdad? Porque aquí me dicen verifique cuál es la tasa. Entonces yo estoy buscando JM, ¿ok? Y yo estoy buscando una tasa, vean que estas tasas y esto sí, entonces estos van de la mano. Entonces, si ingreso esto a la calculadora y le doy Shift Cal, esto me da 11,26%. Luego tenemos el primer pago un año después. Entonces tenemos A, que serían los 395.000, R 50.000.
1 menos 1, ¿verdad? Que esto ya lo hemos hecho en estos problemitas, por 1 más x sobre 2. ¿Ok? Esto ya lo tengo claro, pero aquí hay un problemita, aquí tenía que encontrar k. Entonces, el primer pago fue un año después, o sea, en el primer año se realizó el pago. Entonces, quiere decir que un periodo antes es K. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Si el primer pago se realizó en el primer año, quiere decir que un año tiene 2 semestres. Entonces, tenemos 2 por 1 me va a dar 2. Entonces, a 2 le quito 1, me da 1. Entonces, sería menos 1. Entonces, K sería 1, ¿verdad? Que es el periodo diferido. Le doy Shift Cal igual en la calculadora. Así tal cual. Esto que está aquí igual 50.000 por esto sobre esto por esto elevado a la menos 1 y me va a dar 7,51%. Luego tenemos lo que es buscar los periodos, que sería n, ¿verdad? Que ya sabemos que los periodos serían, recuerden que los periodos son m por t, es más, lo voy a poner acá. M por t es igual a n. Entonces yo voy a buscar, probablemente lo que yo busque acá sean la cantidad de pagos. En esa cantidad de pagos van los años y los periodos. Entonces yo voy a buscar n, cuántos pagos se ocupan para pagar una deuda, para hacer un ahorro, etcétera. Ok, tenemos que Valeria y Sebastián desean abrir una soda de comida rápida, por lo que solicitan un préstamo de 1.200.000 a una entidad financiera para comprar cocinas, mesas y utensilios. La entidad les aplica una tasa de interés del 14% trimestral. Para cancelar la deuda, acuerdan de realizar pagos semestrales iguales. Ok, aquí estamos mal. Pagos trimestrales. Ok, aquí tenemos pagos trimestrales iguales a 150.000. Ahí tenemos una deuda de 1.200.000, tenemos un R de 150.000, un M de 4 y T, que es lo que vamos a buscar. En realidad vamos a buscar N, entonces T no lo ocupamos por el momento. Entonces tenemos 1.200.000 igual 50.000 por 1 menos 1 más 14% sobre 2 y sobre 4 elevado a menos X sobre 14% sobre 4 y esto me va a dar un valor de 53,27,05. Quiere decir que aquí hay pagos, que se me fue, y que van a haber 53 pagos. Aquí sería 4 y aquí 4. Ok, ok. ¿Qué quiere decir esto? Que para lograr cancelar esta deuda mediante pagos de 50.000 debemos pagar 53 veces. Esto me va a dar así con comas, a menos que aquí me diera 99, 99, 99, ¿verdad? Redondeo el número siguiente. En dado caso que esté muy largo de redondear, simplemente agarro lo que está antes de la coma, un 100, un 53, un 1, un 2, no importa lo que sea. Entonces tenemos 1.200.000 igualado al pago por esto. Simplemente aquí, ¿verdad? En vez de M por T, uso N, que es lo mismo, pero es lo que estoy buscando, la cantidad de periodos. Entonces, Shift Cal y me va a dar todo esto. Entonces agarro lo que está antes de la coma y esa es la cantidad de pagos. Luego tenemos al inicio del periodo, o sea, un periodo anticipado o un pago anticipado.
Entonces tenemos R por 1 menos 1 más JM elevado a N sobre JM por 1 más I. Entonces sustituyo de igual forma, ¿verdad? Aquí lo único que me va a cambiar es este 1 más I, que es 1 más 14% sobre 4, y me va a dar 48,51 y todos estos numeritos. Entonces quiere decir que agarro lo que está antes de la coma, como no se puede redondear, entonces quiere decir que se van a hacer 48 pagos de 50.000 para cancelar esta deuda al inicio de ¿qué? De cada trimestre. Luego tenemos este que es el primer pago un año después. Y aquí hay que calcular primero, ¿verdad? ¿Cuánto es K? Ok, en un año, ¿cuántos trimestres hay? Dice que el primer pago se realizó en un año. Ok, 4 por 1, 4. Entonces, a ese 4, que es donde realizamos el pago, le restamos 1, como en la grafiquita anterior, y me va a dar 3. Entonces, quiere decir que K es 3. Entonces, sustituimos la fórmula. A, que es el valor o la deuda, es 1.200.000 igual a R por 1 menos 1 más 14% sobre 4, 14% sobre 4 por 1 más 14% sobre 4, elevado acá, que es menos 3.